Cordial saludo, compañeros, docente. Me presento. Mucho gusto, mi nombre es Brady Joan Pardo Salazar, soy estudiante de Administración de Empresas de cuarto semestre con la Universidad Uniminuto en la modalidad virtual a distancia y represento el grupo número uno que está conformado por Lady Dayana Martínez y mi persona. Bueno, pues en esta oportunidad tengo el privilegio de hablarles de la estadística. Sí, y más específicamente la estadística descriptiva con aplicaciones a la administración y a la economía. Bueno, pues hablando de la estadística a nivel general, se puede encontrar de que la estadística tiene diferentes aplicaciones y que nos sirve en diferentes áreas como son las ciencias, como es la psicología, como es la administración. Vamos a encontrar diferentes aplicaciones que nos van a servir en primer lugar, a analizar un gran compendio de muchos datos. La estadística es realmente muy útil en la forma de que recopila gran variedad de datos y la hace comprensible para que podamos determinar ciertas decisiones y podamos llegar a una conclusión veraz en cuanto a la aplicación que le queramos dar. Es decir, que lo que hace la estadística, más específicamente la estadística descriptiva en cuanto a la administración y la economía, es que va a representar datos, sea en cuestión de utilidades, en cuestión de costos, de presupuestos, que nos va a ayudar a determinar para que podamos tomar muy buenas decisiones para que sean rentables para la empresa. Bueno, en esta oportunidad tengo el privilegio de hablarles de lo que es la estadística descriptiva. Les voy a hablar de lo que tiene que ver a la tabla de frecuencias, las diferentes tablas. Lo vamos a ver en este momento. Bueno, ya ahí lo podemos ver. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es los aspectos teóricos. Como les decía, lo que confiere a la tabla de frecuencias. Realmente, ¿qué es una tabla de frecuencia? La tabla de frecuencias son una agrupación o clasificación de datos con el fin de determinar la frecuencia con la que se repite el valor que toma la variante. En primer lugar, vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece la modalidad. Se puede representar por el símbolo F o N. La frecuencia absoluta de una variable es el número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable. Es decir, la frecuencia absoluta depende del tamaño de la muestra. Si aumentamos el tamaño de la muestra, también vamos a aumentar la frecuencia absoluta. Eso por este lado de la frecuencia absoluta, la tabla de frecuencia. En siguiente lugar vamos a ver lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Dado que la frecuencia relativa es un cociente entre dos números, es de esta manera que podemos representar como fracción o decimal y porcentaje. En siguiente lugar tenemos lo que es la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. La suma de las frecuencias porcentuales siempre tiene que ser 100% o acercarse al 100%. De manera siguiente tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de los valores de las frecuencias absolutas. También la frecuencia absoluta acumulada es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de la variante. En siguiente lugar tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es la frecuencia absoluta acumulada dividida por el número total de sujetos o de muestras. Y por último, en las tablas de frecuencias tenemos lo que es la frecuencia porcentual acumulada, que es la suma de las variables que se encuentran en la columna de la frecuencia porcentual de manera seguida, sucesiva y ordenada. Entonces, ya como hemos visto, hemos cerrado lo que es la parte de las tablas de frecuencias. Seguimos con el otro tema que nos confiere, que es la forma de tabular datos. ¿Qué es la forma de tabular datos? La tabulación se enfoca en elaborar tablas simples
fáciles de leer y que de manera general ofrezcan una correcta manera de presentar las características más importantes de la distribución estadística estudiada. En primer lugar, vamos a encontrar lo que es la tabulación por carácter cualitativo. Esta clase de tabulación se debe hacer de esta manera, pues como bien lo dice, es para el carácter cualitativo, entonces debe tener como estas condiciones. En la primera columna se colocan los distintos atributos, en la segunda columna las frecuencias absolutas, en la tercera columna las frecuencias relativas. Ahí, como podemos ver en la gráfica, tenemos pues unas variables cualitativas, y pues ahí vemos en la tabla de frecuencias, vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta, y pues vamos a ver cada una de las variantes. En segundo lugar, vamos a encontrar lo que es la forma de tabulación cuantitativa continua. La forma de tabulación cuantitativa continua ya es diferente. La tabulación se realiza agrupando los valores de la variable en intervalos, generalmente de la misma amplitud, y con el criterio de que el límite inferior de cada intervalo se considera dentro del intervalo y el límite superior se considera fuera del intervalo. La amplitud de los intervalos dependerá de cada ejercicio. Bueno, pues como podemos ver, en la primera columna situamos los distintos intervalos previamente planificados, y en los restantes de las columnas vemos lo que es el límite inferior, el límite superior, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada relativa y la marca de clase. Esa sería la forma de tabulación cuantitativa continua. Y por otro lado tendríamos lo que es la forma de tabulación cuantitativa discreta. Para la forma de tabulación cuantitativa discreta vamos a encontrar que en la primera columna se debe colocar los distintos valores ordenados de menor a mayor de la variable discreta. En la segunda columna los valores de las frecuencias absolutas, en la tercera columna los valores de las frecuencias relativas. En la cuarta columna los valores de las frecuencias absolutas acumuladas, y en la quinta columna los valores de las frecuencias relativas acumuladas o porcentajes acumulados, así como lo vemos en esta tabla. Estas serían las formas de tabular, y por último encontraríamos lo que son los gráficos estadísticos. Entonces, pues realmente los gráficos estadísticos es algo muy útil, porque por medio de los gráficos logramos representar muchos datos, mucha cantidad de datos, valga la redundancia, pero lo vamos a poder analizar de manera más clara y más práctica. Los gráficos son medios convenientes para presentar datos, se emplean para tener una presentación visual de la totalidad de la información. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo, de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros. En primer lugar, vamos a encontrar lo que es el gráfico de barras horizontales. Es una representación de valores discretos a base de trazos horizontales aislados unos de otros. Lo podemos hacer por una serie o por dos o más series. Pues como bien lo decía, pues es una forma de graficar, de representar valores discretos. En segundo lugar tenemos lo que son gráficas de barras proporcionales. Estas se usan cuando lo que se busca es resaltar la representación de los porcentajes de los datos que componen un total. Las barras pueden ser verticales u horizontales. En siguiente lugar tenemos lo que es la gráfica de barras comparativas. Estas se utilizan para comparar dos o más series, para comparar valores entre categorías. Las barras también pueden ser verticales u horizontales, y pues nos resulta muy útil para hacer comparaciones entre dos datos y poder notar la diferencia. En siguiente lugar encontramos lo que son los gráficos circulares. Un gráfico circular es una representación gráfica de una serie de cantidades y consiste en un círculo dividido en varios sectores cuyo tamaño se corresponde con las proporciones de las cantidades.
Básicamente, este tipo de gráfico muestra la relación porcentual entre las partes con relación a su conjunto. Pues bueno, los gráficos circulares es algo en la estadística que más se utiliza, ya que pues nos ayuda a representar por medio de porcentajes, por medio de porcentajes el hecho o el análisis de alguna clase de variables. Es algo realmente muy útil. Y por último, encontramos lo que son los gráficos de histograma. El histograma es aquella representación gráfica de estadísticas de diferentes tipos. La unidad del histograma tiene que ver con la posibilidad de establecer de manera visual, ordenada y fácilmente comprensible todos los datos numéricos estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender. Bueno, pues ahí como lo podemos ver, vemos el ejemplo de la representación de un histograma, es realmente útil, sobre todo también para manejar el tema de rangos. Y pues bueno, hasta aquí terminaría yo. Ya aquí seguiría mi compañera Lady explicándoles la parte del taller. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí seguimos con mi compañera Lady. Bueno, entonces con este taller el objetivo es saber pues leer un gráfico a través de una tabla de frecuencia. Como tal, en el primer punto nos brindan unos datos y la solicitud o lo que nos requiere la pregunta es cuántos regalos tiene que brindar a la empresa para los hijos menores de 1 a 10 años. Entonces lo que hicimos en este concepto, en este punto específico, fue tomar todos los datos que nosotros nos brindan y verificar cuántos menores hay de 1 año, en este caso son 7, cuántos de 2 años y así sucesivamente. Con estos datos ya pudimos sacar la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y el porcentaje de frecuencia. Básicamente la frecuencia acumulada es la sumatoria del rango de la frecuencia absoluta. De esta manera se va sumando en ese concepto el 7 más el 9. Y en la frecuencia relativa es la división del número de frecuencia acumulada dividido sobre el total de menores que hay, que en este caso son 70. Para la frecuencia o la fórmula que utilizamos en la frecuencia porcentual fue de igual manera la sumatoria del resultado de la frecuencia relativa, en este caso, más el resultado de la frecuencia relativa que nos brindaron en los menores de 2 años. Con esos datos podemos concluir la población, que son los hijos de los empleados, la muestra, que son los niños menores de 10 años, el tamaño, que es la cantidad de menores a los que van a recibir regalo, y una variable que es cuantitativa. También identificamos que en la empresa hay un rango que supera, o en este caso el 14%, son los niños de 5 años. Para el punto 2, como tal, nos determinan que encontraron 20 tornillos al azar. Lo que tenemos que mirar es como el detalle de lo que nos requieren en este caso. En pocas palabras, lo que utilizamos en ese momento fue el rango, que tomamos el número máximo menos el mínimo. Nos identificamos que el máximo fue 11,9 y el mínimo 10,2. De esta manera sacamos el rango. El intervalo lo tomamos con esta fórmula, 1 más 3,3 sobre el logaritmo y el número de datos que nos proporcionan. La amplitud del intervalo, pues la fórmula de la amplitud sobre el rango, que ya nos mostraron de esta manera, dividido sobre el número de intervalo. Tomamos la tabla de frecuencia,
tanto numérica como gráfica, para sacar el detalle de la resolución de este problema. En cuanto al tercer punto, nos muestran es la gráfica, detallando que hay una empresa de confecciones donde hay 110 empleados. Entonces, como ya nos brindan la información de que son 110 empleados y nos detallan el porcentaje de cada una de las áreas, entonces tomamos las áreas y sobre los 110 empleados sacamos el número de personas que trabajan en cada área. De igual manera sacamos la frecuencia acumulada, la relativa y la porcentual con la misma fórmula anterior. Y acá también obtenemos una fórmula, la tabla de frecuencia numérica y la gráfica. Feliz noche.